En este video vamos a presentar dos entrevistas de ex combatientes de Malvinas antes, durante y después de la guerra. Mi nombre es Marcelo Baños, tengo 62 años. Cuando hice el servicio militar obligatorio tenía 19 años. Fui sorteado a los 18 como se hacía antes. La hice justamente desde el 8 de febrero de 1982 al 14 de abril de 1983. ¿Cómo fue el primer día cuando ya te acordás? El primer día es todo raro, porque primero vas a parar a lo que se llama el distrito militar, así se llamaba, que quedaba en Aedo. De ahí te retiraban el DNI, o sea, te decía ciudadano, venga ciudadano por acá, que entregabas el documento y dejabas de ser ciudadano. Arriba los camiones y todos a los distintos destinos que te tocaran. Cuando llegamos aquí a Campo de Mayo, los soldados, pues ya éramos soldados, empezaron la instrucción. Nosotros teníamos carpas de 30. Teníamos 30 soldados por carpa en el medio del campo, aquí en Campo de Mayo. Después sí, después de ese periodo de instrucción de 45 días, ya te tocaba el destino. Y mi destino fue destacamento de inteligencia y después jefatura 2 en el Estado Mayor, como les dije, ¿no? ¿Cómo le afectó la disciplina y la rutina militar en su vida diaria? Primero no había vida diaria, porque estabas adentro todo el tiempo. Así que la disciplina, lo primero que te dicen es, por supuesto, aprenderte los grados. Los grados son los grados militares, cabo, cabo primero, sargento, etcétera, y después de los oficiales, de subteniente hasta el general. Y empezás a aprender posturas, por supuesto tenés que levantarte al pedo pero temprano, pues muchas veces te levantan temprano pero no sabes ni para qué, pero bueno, a las 6 de la mañana estábamos todos arriba, a las 7 formación, y empezás lo que se llama, primero, orden cerrado, que era aprender a marchar, porque ni eso sabía, ¿no? Por supuesto, pero la disciplina, yo quiero recordar que estábamos en plena dictadura, con lo cual las arengas que hacían tenían que ver siempre con el tema de la militancia. Era siempre los zurdos, los subversivos, etcétera, todo el tiempo recalcando exactamente ese tema. Y por supuesto que, y esto hubo denuncias siempre, pero yo las viví, era inhumano las cosas que nos hacían hacer. Por ejemplo, no sé, arrastrarte por un campo de cardos, pleno febrero, un calor de locos, con las chaquetas puestas, las mochilas y corriendo con mochilas llenas que pesaban como 25 kilos. Totalmente inhumano. E inclusive la discriminación absolutamente xenófoba y antisemita. Los soldados que eran judíos la pasaban muy mal, muchísimo. El maltrato, las cosas que no solamente las que les decían, sino las que les hacían hacer. Imagínate un soldado de religión judía teniendo que hacer en un árbol una esvástica, el símbolo nazi, y hacerle el saludo militar, el saludo 1, saludo 2 a la esvástica, lo que representaba el nazismo y el holocausto. Eso era la vida de un colimba hasta Malvinas. Y es más, después, durante la primera época de la democracia, estuvo como, era un tema tabú, no se hablaba de Malvinas. Y si vos decías, no, yo estuve en Malvinas, ya se hacía un silencio y no se hablaba más del tema. Y por otro lado, también agradezco que no exista más el servicio militar obligatorio, que la verdad solo servía para esclavizar jóvenes de entre 18 y 21 años, durante muchísimos años al servicio de unas Fuerzas Armadas que en aquel momento daban muchísimo que desear, y los golpes militares lo demuestran, ¿no? Cuando los soldados volvieron de las islas, nadie los recibió. Incluso llegaron de noche para que nadie los vea. Fueron mandados a la escuela de suboficiales Sargento Cabral, ubicado en Campo de Mayo. Ellos estaban en condiciones muy inhumanas y volvieron muy delgados y muy pálidos, por casi no ver la luz del sol. Nunca se les avisó a las familias que habían vuelto. Los tuvieron escondidos varias semanas. Les daban mate cocido con pan 3-4 veces por día,
más la comida, para que estén un poco más presentables a las familias. Como todos sabemos, la Guerra de Malvinas empezó el día 2 de abril de 1982 y finalizó el 14 de junio de ese mismo año. Si bien solamente se habla de Malvinas en los colegios y se organizan algunos actos en conmemoración a los soldados todos los 2 de abril, nosotros hoy decidimos hablar y saber un poco más sobre lo que fue la Guerra de Malvinas. Bueno, yo fui a Malvinas el 2 de abril del año 1982. Yo estaba a bordo de un barco, ese barco es ese que dice Araguayá. A bordo de ese barco yo desempeñaba la función de técnico electrónico de mantenimiento y era cabo primero. La edad mía en ese momento era de 24 años. Bueno, como recién lo dije, estaba a bordo de una unidad de la Armada que se llamaba Destructor Bullard. Cumplíamos funciones junto con el crucero Belgrano y con otro destructor de las mismas características que se llamaba Piedra Buena. Entonces, cuando fue hundido el crucero Belgrano, nosotros estábamos junto con él y participamos del rescate de las personas que se hundieron con el crucero. Aquí hay una serie de 6 fotografías en la que hay supervivientes del crucero Belgrano que fueron rescatados por nuestra unidad. Nosotros, todos los veteranos que participaron de la Guerra Malvinas no se enteraron de la misma manera que íbamos a ir a Malvinas. Por ejemplo, la gente del ejército, de esos lugares que estaban en tierra acá, a lo mejor se enteraron porque los subieron arriba de un avión, dijeron tenemos que ir al sur, tenemos que hacer determinadas actividades y ya iban sabiendo que iban a las Islas Malvinas. En cambio nosotros estábamos cumpliendo tareas en el mar a 200 millas de la costa, con lo cual en el momento que nos informaron estábamos a 200 millas de la costa y navegando hacia el sur, que nos dijeron que íbamos a participar de un hecho patriótico, la recuperación de las Islas Malvinas, pero no teníamos oportunidad ni de informarle a nuestros parientes, nuestros hermanos, padres, así que tuvimos que irnos con esa noticia para el sur. Cuando entramos a Puerto Deseado, un lugar que tuvimos que hacer unas reparaciones de máquina, nos permitieron hablar por teléfono con nuestras familias, pero teníamos 2 minutos de llamada telefónica. En aquella época el celular no existía, así que teníamos que hablar por teléfono de línea. Y no todo el mundo tenía teléfono en su casa, entonces si vos querías comunicarte con tu madre, con tus hermanos, llamabas por teléfono a un vecino que tenía teléfono y ese vecino tenía que ir a buscar a tu padre, tu madre y después venir a que le hablaras de nuevo para informar. Igual no le podíamos decir dónde estábamos, qué hacíamos, ni nada de eso. Simplemente, te quiero mucho mamá, estoy en un lugar lejano, pero no podíamos decir otra cosa. ¿Qué sentiste al llegar a las islas por primera vez? Cuando nosotros llegamos a las islas, nosotros no desembarcamos porque estábamos a bordo de un barco, pero estábamos cumpliendo tareas de apoyo para la gente que desembarcó en el lugar. El hecho de recuperar las islas, para nosotros fue un hecho patriótico importante, o sea, para nosotros estábamos haciendo una patriada, como quien dice. Tomar las islas, recuperarlas fue fácil. ¿Por qué? Porque ¿cuántos ingleses había en la isla? Ponerle 100. Bueno, nosotros éramos 3.000 que íbamos a recuperar las islas, o sea, la orden nuestra era tomar las islas sin matar gente, sin matar ni a ingleses ni habitantes del lugar. La cuestión fue que, como se tomaron las islas y el momento político que vivía el país era un gobierno militar que a lo mejor utilizó la recuperación de las islas por un hecho político, entonces pensaron que a lo mejor recuperábamos las islas, se distribuía la gente dentro de la isla y que como los ingleses a 30.000 kilómetros no iban a venir a recuperarlas, entonces como que estaban seguros de que a lo mejor una tratativa política iba a haber. Entonces los soldados quedaron diseminados en el campo esperando que se resolviera cuál era la situación. Y para ese momento ya los ingleses estaban viajando para acá, vinieron en 100 barcos aproximadamente y trajeron 100.000 soldados. Y nosotros apenas éramos 15.000 en la isla y después hubo batallas en las Malvinas en las que a lo mejor eran 10 ingleses a un soldado argentino. Bueno, en el barco donde yo estaba, mi preparación era en electrónica, guerra electrónica y radares, con lo cual me encargaba de reparar los equipos de comunicaciones y radares.
Y la guerra electrónica que nosotros teníamos era de la época de las válvulas electrónicas, o sea, viejas, y era muy inferior, todo el armamento y lo que teníamos electrónico era muy inferior, 30 años aproximadamente, a lo que tenían los ingleses. ¿Hubo momentos en los que sentiste que ibas a volver? Y la guerra es una cuestión dura, o sea, es algo que sí, cuando vos vas al combate, vos no estás seguro de que vayas a volver. La noche del 1 de mayo del año 1982, nosotros teníamos la orden de atacar a la flota inglesa. Íbamos con el crucero Belgrano y los 2 destructores, como les digo, íbamos por el sur de las islas a atacar a los ingleses. Encomendamos nuestras almas a Dios, elevamos el pabellón de guerra del buque, se cantó el himno nacional a capela, o sea, sin música, en la oscuridad de la noche, y realmente la emoción que uno siente en ese momento es indescriptible. Y cuando llegaba a las 4 de la tarde del día 2 de mayo, me despierta una tremenda explosión a bordo de mi barco, el Bouchard, y bueno, todo el mundo desorientado porque no sabía qué es lo que pasaba. Lo primero que pensábamos que era que estábamos tirándole a alguien nosotros, y fuimos a cubrir puesto de combate, así medios desorientados, hasta que llegamos, yo llegué a mi puesto de combate y el comandante ordenó tocar el zafarrancho de ataque de submarino. Y para este momento, a las 4 de la tarde del día 2 de mayo, el crucero se estaba hundiendo. Ya tenía 2 torpedos encima, y en el primero fallecieron 270 personas aproximadamente, con la explosión nada más. Y el segundo torpedo le arrancó 15 metros de la proa del barco, 15 metros es una distancia bastante considerable, se la arrancó completamente y empezó a hundirse. Tardó 55 minutos o una hora en hundirse completamente. Pero se salvaron del mar 770 personas. Es el rescate naval más grande de la historia del mundo. Lo más duro de la guerra es no estar peleando con el enemigo o viéndolo al enemigo, sino esperar al momento que eso ocurre. O sea, uno está permanentemente pensando en cuándo nos vamos a encontrar con esto, cuándo vamos a empezar a recibir o munición o el ruido de la guerra o ese tipo de cosas. Y eso es lo que más destruye el cerebro. Regresé a Puerto Belgrano, que es el lugar donde salió mi barco, y cuando llegamos el día 10 de julio, después de haber atravesado todo lo que pasamos, no había gente en el puerto que nos recibiera las amarras del buque. O sea, es como que, digamos, ignorados completamente. Cosa que si ustedes ven a los ingleses cuando regresaron de Malvinas, van a ver que está toda la gente en el puerto, todo el mundo tocando bombos y platillos, y a nosotros no nos recibió nadie. Eso fue el comienzo, porque después hubo que enfrentar la vida de volver de Malvinas, de la cual mucha gente iba a buscar su empleo anterior y no se lo daban, iba a buscar un empleo nuevo y no se lo daban por tratarlos de loquitos de la guerra, y entonces empezó a crearse un conflicto interno entre cada uno, y al final terminaron falleciendo más después del regreso de Malvinas que todos los que fallecieron en Malvinas. Y un saldo de 649 argentinos, 257 británicos y 3 isleños fallecidos. Pero más allá del resultado militar, la gesta de Malvinas se convirtió en un símbolo de unidad, sacrificio y amor por la patria. Durante la Guerra de Malvinas, más de 1000 mujeres argentinas participaron en el conflicto, cumpliendo roles como enfermeras, instrumentistas quirúrgicas y personal de apoyo. Su contribución fue fundamental para salvar vidas y brindar apoyo emocional a los soldados. Brindaron atención médica a los soldados heridos en hospital y buques hospital como el Ara Bahía Paraíso. Su trabajo fue crucial en situaciones de emergencia. Asistieron a los cirujanos en las cirugías de emergencia, desempeñando un papel vital en la atención médica de los heridos. Trabajaron en roles logísticos y administrativos, asegurando el funcionamiento de las operaciones. Las mujeres que participaron en la Guerra de Malvinas demostraron valentía y dedicación. Recién en 2012, el Estado argentino les otorgó un reconocimiento como veteranas de guerra, 30 años después del conflicto. Su legado nos recuerda la importancia de valorar el papel de las mujeres en la historia y en los conflictos armados. 649 madres jamás volvieron a ver a sus hijos. Existe un número similar de veteranos fallecidos luego del conflicto, la mayoría a causa de suicidios provocados por las secuelas de la guerra, a los que se fueron y a los que aún están. Gracias por poner el cuero y el alma en esa guerra absurda. Las Malvinas siempre serán argentinas.